Con Adalberto Assad. Adalberto es el presidente de la Asociación Árabe Argentina Islámica. Adalberto, gracias por estos minutos que estés acá con nosotros. Te agradezco muchísimo tu tiempo. No, gracias a vos, Aileen, por la entrevista. Gracias porque es un tema que de sumo interés, la verdad, no solamente para los musulmanes, sino también para quien nos escucha, porque esta es una forma de explicar bien lo que es el Islam para que sea bien entendido. Bueno, vos sos el principal referente de la comunidad islámica en Argentina. Nosotros te vemos de manera recurrente en los medios de comunicación, cuando hay principalmente, no sé, una cuestión de ataque a la cultura islámica también. Por ejemplo, tu última aparición en representación de la sociedad fue con los dichos de Jay Mamón, bueno, que después se disculpó. Y así nosotros te vemos cada vez que aparece un ataque de alguien que en tono de humor, ¿no? Porque siempre se utiliza el tema del humor para emitir algún agravio, ¿no? Alguna religión. Y siempre nosotros te vemos representando a la comunidad. En primer lugar, me gustaría que nos cuentes cuál es la cantidad de islámicos que hay en Argentina. Tenemos una cierta estadística aproximada de 900.000 musulmanes en la República Argentina que profesan religión islámica y 4,5 millones aproximadamente de origen árabe, la colectividad árabe en general, que siempre se caracteriza por ser el 10% del padrón electoral. No nos olvidemos que nuestros antepasados llegaron en el año 1886 y por supuesto que venían de allá del Líbano y Siria, porque las dos corrientes migratorias, el Líbano y el Siria, que son los dos países donde más se pudo cobijar en Argentina, y esto prácticamente hasta hoy subsiste más que nunca. Y bueno, son dos países hermanados y como siempre, bueno, trabajando por la cultura, tratando de formar instituciones, colegios, escuelas, y bueno, inclusive muchas obras más que quizás no se notan, no se ven. Te pregunto con el tema de la pandemia, ¿no? ¿Cómo, porque te acordás que el año pasado se restringieron las visitas a las iglesias y a los centros religiosos. ¿Cómo vivió la comunidad la pandemia? ¿Se podían reunir o cómo hacían? No, nosotros nos guiamos por la Secretaría del Culto de la Nación. Ellos nos mandan el informe, el decreto que sale para las comunidades y las regiones y los templos, o sea, todos los templos religiosos, inclusive, por supuesto, están las iglesias, las sinagogas y la mezquita. Y bueno, nosotros podemos usar una capacidad de 30% de aforo, que es lo que nosotros nos permiten. O sea, en un espacio de 100 personas, tenés que hablar de 33 personas presentes, el 30% o 30 personas aproximadamente, y manteniendo el protocolo de distanciamiento social y, por supuesto, tratar de siempre estar con el barbijo como corresponde y respetarse uno con el otro, porque vos sabés que esto es un momento muy difícil, no solamente que atraviesa Argentina, sino el mundo entero, y por supuesto hay que tomar los recaudos concernientes a tal situación. Te pregunto, ¿cuántas mezquitas hay en Argentina y cuántas en Buenos Aires? No sé si se centralizan acá en Buenos Aires o si hay lugares en el resto del país donde también hay cantidad de mezquitas, más o menos, aproximadamente. En Cava tenemos 3 mezquitas conocidas y después tenemos en Córdoba, Mendoza, Tucumán y otras provincias.
y así que aproximadamente, no tengo la cifra exacta, pero calculo que más de 10 mezquitas o 15 puede haber porque más allá también de la mezquita, hay salas de rezo, ¿entendés? Salas de reuniones, salas de cultura, entonces en eso se transmite todo y también se considera un espacio en la cual se rinde culto a Dios. Entonces, si contamos con esos espacios, y te puedo asegurar que son muchos más, ¿eh? Una vez que, bueno, ahora que me comentaste estos datos técnicos, por así decirlo, que me interesaban saber, me gustaría tocar algunos temas que tienen que ver con la religión, ¿no? Para Sí. profundizar un poco más y conocer más la religión, porque hay mucho mito, hay mucho desconocimiento, entonces también es una manera de desasnar a la población o a aquellos que sienten curiosidad por la religión y ¿por qué no? Desean convertirse al Islam. Vos sabés que yo tengo un caso cercano de un familiar que se convirtió al Islam y bueno, uno de afuera le interesa también saber cuál es el proceso. Si una persona, empecemos por ahí, si alguien desea convertirse al Islam, ¿cuál es el proceso que tiene que realizar? Para llegar a ser musulmán a través de una conversión, es importante la shahada. La shahada significa el testimonio. Para llegar al testimonio, la persona tiene que estar convencida de pasarse a la religión islámica sin ningún tipo de interés. ¿Me entendés? No es porque si tiene interés en una chica o porque está enamorado de una chica, no, porque no corresponde, corresponde por convencimiento propio. Cuando la persona está convencida de que quiere ser musulmán, porque se instruyó, porque leyó, entonces sí, la shahada es el testimonio que no hay más Dios que Dios y que Muhammad es su profeta. Ese es el testimonio islámico para ingresar a la religión. Entonces, tenemos que saber de que hay muchas personas que se están convirtiendo al Islam y cada vez más. Y por eso te dije que hay 1.600 millones de musulmanes en todo el mundo, en la cual 18% es de origen árabe y el resto no. Entonces, lo quería remarcar esto, porque en muchos países de Europa, mismo acá en Argentina, es una religión que, gracias a Dios, va creciendo día a día. Vamos a pasar a otro tema porque la promoción de este encuentro tiene que ver con la ley islámica y ahora vamos a tocar algunos temas que tienen que ver con esto, ¿no? Con los preceptos de la comunidad islámica. Y me gustaría empezar por el tema de la mujer y el Islam. ¿Qué nos podés decir, Adalberto, con respecto a la vida, a la costumbre, a la cultura con relación a la mujer dentro de la comunidad? Ante todo, quiero manifestar de que la mujer islámica no es una mujer sometida. Eso es una blasfemia que se dice en los medios. La mujer islámica tiene todo tipo de derecho y te digo más que el hombre todavía, porque tiene la responsabilidad de educar, criar a los chicos, de estudiar, de trabajar, ser ama de casa. Son muchas responsabilidades y tiene toda la libertad para ella desarrollarse en la vida como corresponde, por supuesto siempre con los recaudos que un musulmán toma de acuerdo a los preceptos islámicos. Entonces, eso te quería decir, porque a veces hablan del panuelo. El panuelo o el hijab es una protección que se le da a la mujer que está preparada, porque el Corán lo dice, que hay que recatarse y no mostrar los encantos. Entonces, muchas mujeres usan el hijab, ¿no? Que es taparse el velo para no ser provocadas y ningún tipo de... Entonces, lo importante es que ellas se sientan seguras y protegidas por esa ley, protegidas, porque al menos que no sea, por supuesto, ante su más inmediato, ella no tendría que descubrirse ni mostrar ningún tipo de encanto. Entonces, esto te quería manifestar porque es importante saber
de que la mujer islámica tiene todo el derecho, tiene derecho al voto, derecho a manejar, a ver si me entienden. La verdad, tener la responsabilidad de la educación y la crianza de los hijos es importantísimo, porque la verdad que el hombre tiene que salir a buscar sustento de la casa. Por eso siempre el hombre es el responsable de mantener la casa y la mujer de criar y educar a los chicos y cuidarlos. No es un sometimiento como se dice o se piensa. Al contrario, vemos mujeres en el mundo islámico que ejercen cargos políticos, que hay muchos que son ingenieros, científicas, y bueno, todo pasa. Por supuesto, yo estoy hablando generalmente o en forma generalizada de la ley islámica. Ahora cada país tendrá su interpretación, cada país puede ejercer la religión de acuerdo a cómo lo interprete, pero yo te estoy diciendo en forma genérica lo que es el Islam. Los 5 pilares del Islam, que es el atestiguar que no hay más Dios que Dios y que Mohammed es su profeta, creer en el día del juicio final es un pilar. En la oración, que el musulmán tiene que ejercer durante 5 veces al día, en forma obligatoria, es la columna vertebral de la religión, la oración. Es la única comunicación que tiene el ser humano con Dios en forma directa y sin intermediario. El ayuno son 29 o 30 días de ayuno, que vuelvo a reiterar, en la cual no solamente no se puede ingerir alimentos, sino también hay que mantener una conducta moral, por supuesto, y esa conducta que el ser humano necesita para manejarse. Después tenemos la dádiva, que es una obligación para el musulmán, ayudar al necesitado, al viandante, al menesteroso. Y tenemos la peregrinación. La peregrinación se puede hacer, debe hacerse una vez en la vida, si existen las posibilidades. Cuando hablo de existir posibilidades, hablo de que la persona que va a hacer la peregrinación no tendría que sacar un crédito, tiene que ir con su propio dinero. También, cuando va a la peregrinación con su propio dinero, también tiene que dejar resguardo a su familia. ¿Me entienden? Entonces, no es cuestión de ir a la peregrinación contrayendo una deuda. Tiene que ser con el esfuerzo propio. Ahora sí me da otra pregunta. Yo estoy mirando de fondo que tenés un tapiz con la Meca. Entonces, Sí. lo que te pregunto, porque me da mucha curiosidad y por lo que tengo entendido, ¿cuál es la historia detrás de la visita a la Meca una vez en la vida en un musulmán? ¿Cuál es la historia detrás de eso? ¿Por qué hay que ir a visitar la Meca una vez, al menos una vez en la vida? Eso es porque cuando, pues sabés que la Meca existe de la época de Noé, después se fue recomponiendo, reconstruyendo, y cuando llega la época del profeta nuestro, existe la Meca como el centro del universo, aparte es el centro geográfico del universo, y se estipula que la Meca es el lugar y el espacio donde los musulmanes del mundo deben peregrinar para, si Dios quiere, dar la vuelta que corresponde, hacer el campamento que corresponde, entregarse devotamente como corresponde. Es como rendir un culto a Dios. Es importante la peregrinación, porque no es que yo lo diga, es algo que está implementado en el Sagrado Corán. Hay un sura, un capítulo que se llama La peregrinación. Entonces, por eso es el capítulo número 22. Y ahí es cuando los hermanos musulmanes de cualquier lado del mundo se congregan, se conocen y realizan todos juntos, más allá de la nacionalidad, ese rito hermoso en la cual se ratifica la fe en Dios y se repudia, ¿no?, al demonio o a Satanás en el mismo acto, y ahí se especifica el ser humano a quién está entregado, porque en Islam
te marca, y el Corán te lo dice, qué es lo lícito y qué es lo ilícito. Y eso es importante remarcarlo, porque hay muchas cosas lícitas, pero también hay muchas cosas que son ilícitas. Y hay que saber diferenciar. Desde que el mundo es mundo, todo es así. El bueno es bueno y el malo es malo, o lo bueno es bueno y lo malo es malo, desde que el mundo es mundo. Entonces, por eso nosotros, el Islam o la religión, no deja de ser un modo de vida. Nosotros manejamos con ese modo de vida y ahí tenemos todo lo que significa la economía, la educación, habla de lo que significan los gobernantes, se habla en conjunto de todo, se habla de los profetas, se nombra a Moisés, a Noé, a Abraham, a Moisés, a Jesús y a Mohammed en muchas ocasiones. Ahí el capítulo 19 de Sagrado Corán se llama María, en la cual Dios, a través de su milagro, María concibe, siendo virgen, a Jesús. Después tenemos los milagros de Jesús, que son bastantes, siempre por el mandato de Dios. Y después tenemos la historia de Moisés cuando habla directamente con Dios, que la verdad que es algo que te emociona mucho. Y bueno, por supuesto que nosotros descendemos del tronco abrámico, y el milagro del profeta nuestro es la revelación del Sagrado Corán, que se revela en las últimas 10 noches del bendito mes de Ramadán. O sea, todo tiene un sentido. Dios no actúa fuera de la lógica. Porque si yo te hago una pregunta, y se la hago a todo el mundo, ¿Dios puede poner el mundo en un vaso de agua? Por supuesto que Dios es todopoderoso y todos, la mayoría dirían que sí, pero no. Dios nunca va a ir contra la lógica del ser humano. Entonces nunca pondría el mundo dentro de un vaso de agua, aunque pueda, pero nunca va a ir contra la lógica. ¿Me entendés, no? Sí, excelente explicación y muy clara. Para los católicos, José y María eran los padres de Jesús. ¿Qué significa José y María para la religión musulmana? Mirá, para nosotros, para el Islam, Jesús es hijo de María, la Inmaculada. Hay dos mujeres inmaculadas de acuerdo al Sagrado Corán, que es María y la señora de Faraón, que cobijó y educó y crió a Moisés. ¿Está bien? Jesús fue un milagro de Dios. Cuando el arcángel Gabriel le anuncia a María que va a tener un hijo, ella dice, ¿cómo voy a tener un hijo desde que ningún hombre nunca me tocó? Tu Señor dice, sea y es, y así será. Entonces ella se cobijó y no apareció en su pueblo hasta que concibió a Jesús. Cuando ella llega al pueblo con la criatura en los brazos, la gente dice, oh María, ¿qué has hecho? Si nunca fuiste una adúltera. Y ella dice, yo nunca cometí un adulterio, dijo. Y ahí Jesús habla desde la cuna, desde los brazos, dice, yo soy Jesús, hijo de María, y bueno, y Dios me designa tal profeta, y que voy a ser. Entonces ahí él, cuando Jesús habló desde la cuna, o desde los brazos de la madre, ahí la gente creyó, porque no podía ser un milagro tan importante. Entonces María, por supuesto, estaba muy asustada, con mucho miedo de enfrentar a su gente con una criatura sin ser tocada por nadie. Entonces, eso nosotros sostenemos que es así, que fue obra y milagro de Dios. Y es la Inmaculada María, la Virgen. ¿Cómo considera la religión islámica la cuestión del aborto? La religión islámica, los principios islámicos no recomienda el aborto, excepto, está prohibido el aborto, excepto casos excepcionales. Cuando corre riesgo la vida de la madre,
Entonces, en esas excepciones, que son algunas, sí se permite el aborto. No nos olvidemos que el feto, ya a los 40 días aproximadamente, ya tiene alma y espíritu, ya es una vida humana que se va formando dentro del vientre. Entonces, el Sagrado Corán dice, no matéis a vuestros hijos por la indigencia, porque yo los mantendré tanto a ustedes como a ellos. Le dice a los padres, como diciendo, yo los mantendré. La criatura, después cuando termina el fin del mundo, que nosotros creemos en el fin del mundo y la resurrección, la criatura pregunta, ¿por qué delito me han matado? Y lo va a preguntar, porque la verdad no cometió ningún delito. ¿Por qué delito me han matado? Esa criatura va a preguntar eso. Y está puesto en el Sagrado Corán. Y yo te voy a contar una experiencia personal. Yo, Adalberto, por la ciencia, de acuerdo a la ciencia, no tendría que haber nacido. ¿Por qué te digo? Porque mi mamá sufrió mucho y el médico le dijo a mi papá, o la madre o el hijo, porque la placenta venía antes que yo. Corría riesgo, entonces yo no tendría que haber nacido, entonces mi papá, por supuesto, que dijo la madre, bueno, y en el hospital Vélez Arfiel, donde yo nací, había 40 personas, 50 de la comunidad, todo orando, rezando y pidiendo. Mirarla fue como mueve montaña. En definitiva, se revirtió todo porque solo Dios quiso un milagro de Dios y pudo haber nacido. Pero por lógica, la lógica ahí indicaba, de acuerdo a la ciencia, que yo no tendría que haber nacido. Ese ejemplo lo puse en la Cámara de Diputados cuando expuse con respecto al aborto. Lo puse porque me siento identificado con eso. Entonces, yo creo que hay que respetar esa pauta, hay que respetar la vida humana. Por eso, desde la concepción, tenemos que acordarnos los derechos del niño por nacer, todo ese tipo de cosas. No importa si gana pañuelito verde o celeste, acá no. Pero yo te digo lo que es la ley islámica. Y creo que la ley islámica es la misma ley que otras religiones, porque todas coinciden al respecto. Hay otros temas que tienen que ver, estamos tratando, viste, de desmitificar la cuestión de la religión musulmana. Entonces, ¿qué me podés decir del tema de la poligamia? ¿Es verdad que los hombres musulmanes pueden tener muchas mujeres o también es un mito eso? No, te voy a explicar. Es más que hay que explicarlo bien. Es un tema que hay que explicar bien. No, porque viste que es un tema que lo ves mucho en las películas, entonces como lo ficcionan tanto, no, pero, entonces uno sí, no sabe la realidad. Sí, pero no es como a veces dicen las sultanas o el harén, no es así. La ley islámica sí permite quizás a un hombre casarse con más de una mujer dentro de la normativa y dentro de las condiciones que se presenten. ¿En qué sentido? En la época de guerra, los hombres iban a luchar y muchos morían y muchas mujeres quedaban desprotegidas. Entonces se permitió, el mismo profeta nuestro también tuvo más de una mujer para que las cobijó y las protegió. Entonces se permitió que se proteja a ese tipo de mujeres, que se les ejerza esa contención que les hacía falta. Porque siempre hay más mujeres que hombres, pero eso también es para resguardarla y dignificarla. Porque cuántas mujeres, después de viudas separadas, porque hay que respetar esa norma, tiene que ser viuda, separada o divorciada. ¿Y cuántas personas van y después se prostituyen o toman una vida que no es indicada? Y eso no es bueno. Entonces yo creo que el hombre tiene que proteger, si puede, a más de una mujer, con las condiciones, ¿no?, que correspondan. No es así nomás, porque también hay unas leyes, una normativa que cumplir. Pero, por ejemplo, todo hombre que ejerce el adulterio, porque hay muchos, vos sabés que el mundo es así, desde que el mundo es mundo, entonces eso
está hecho en forma ilegal. Vamos a la verdad, es real, es en forma ilegal. Entonces, ¿qué se hace? Tratar de legalizar algo que otros lo hacen en forma ilegal. Por eso nos llamamos por la ley de Dios. Pero no es que, pero siempre y cuando uno pueda y tenga la capacidad de hacerlo. Si no, no. ¿Entiendes? Pero no es cuestión de tener un harén ni nada por el estilo. Eso no es recomendable. Por eso te digo, hay que dejarlo en claro. Tiene que ser bajo preceptos como corresponden y de acuerdo a lo que Dios indica y la tradición del profeta. Bueno, vamos a pasar al Ramadán, que no hablamos del Ramadán y me gustaría que expliques qué significa el Ramadán, cómo se festeja, cómo lo festejan ustedes en Argentina y cuál es la historia, ¿no? Del Ramadán. Bueno, Ramadán viene de la época del profeta, en la cual dentro de los meses y de los 12 meses, hay meses dentro del Islam que son meses que se destacan más que otros, porque Dios le da y le otorga al hombre disfrutar de todos los meses que corresponda, pero hay algunos que son especiales. Y uno de los especiales es el Sagrado Mes de Ramadán. ¿Por qué? Porque Dios dice, este mes es para mí. El resto es para el ser humano, para el hombre, pero este mes Dios lo pidió para él. Entonces, él, a través del Sagrado Corán, y hablando con el profeta, indicando al profeta a través de Arcángel Gabriel, ¿no? Se dispone de Ramadán y 29 o 30 días de acuerdo al mes lunar, como te dije antes, desde antes de la salida del sol hasta después de puesta del sol, y bueno, con todas las normativas que correspondan. Y el sagrado mes de Ramadán es el mes del encuentro, el mes de la fe, el mes donde se abren las puertas del paraíso, se cierran las del infierno, es el mes de las posibilidades, es el mes para que uno se pueda quizás un poco reformular un montón de temas. Entonces es el mes de la reflexión, en la cual no hay distinción entre el blanco y el negro, entre el árabe y no árabe, o entre el rico y el pobre. Están todos en la misma condición. Y el rico ahí va a probar lo que es el hambre. ¿Entendés? Eso también es notorio remarcarlo. Y bueno, después viene el Eid, que es la fiesta de los musulmanes, una de las dos fiestas importantes, porque el Islam tiene dos fiestas importantes, que es el Eid del Adha, viene a ser la fiesta del Eid al-Mubarak, que es la culminación del Sagrado Mes de Ramadán. Son fiestas importantísimas dentro del Islam. Ahora, dentro de 30 días aproximadamente, viene la fiesta del sacrificio, donde Abraham, a través de un sueño, lo prueba a Ismael para sacrificarlo y Dios le pone, después de superar la prueba, Dios le pone un cordero en lugar del hijo, del primogénito. O sea, eso también va a pasar acá 30 días, si Dios quiere. Pero sí, el mes sagrado de Ramadán es un mes de entrega, de amor, de reflexión y todo lo que te dije antes. Importante superarse el ser humano para que todos los meses del año sean Ramadán. Bueno, Adalberto, es un montón lo que me gustaría preguntarte y no nos da el tiempo, por eso quiero hacerte dos preguntas más. La primera, mientras vos ibas hablando, me fui situando, ¿no?, en la actualidad y en la realidad de nosotros, diaria, tanto nacional como internacional. En primer lugar, quisiera preguntarte sobre el conflicto de Palestina, cuál es tu opinión, qué sentís cuando ves que todavía no se puede hacer, no hay acercamientos hacia una paz definitiva, ¿no? Yo recuerdo desde chica que, bueno, yo igual soy joven, pero digo, desde chica que vengo viviendo y viendo en los medios de comunicación los conflictos con Palestina, Israel y las potencias. ¿Por qué esto nunca se acaba? Mira, Aileen, vos dijiste, sos joven. Allá en Palestina los chicos de 15 años nunca vivieron en paz. Y tienen 15, 16 años, 17 y nunca, no conocen la paz.
lo que está pasando en Palestina es inaudito. Es inaudito. Lo digo con el dolor del alma, porque lo que está pasando en Palestina en este momento es algo que no es un sacrificio que sufren los palestinos hoy cuando son expulsados de su tierra. Porque si nosotros nos remitimos a Palestina 1947 al 2021, geográficamente te vas a dar cuenta cómo quedó Palestina hoy reducida en el mundo geográfico allá en Jerusalén. Jerusalén es la tierra monoteísta, impuesta por Dios, no por mí. Las 3 religiones. Eso es lo que corresponde a las 3 religiones. Los palestinos fueron expulsados y están siendo expulsados, y aparte ya no es más solamente la expulsión, la ofensa, porque anoche veo un video, no solamente donde los colonos quieren expulsar a los palestinos, a las criaturas, a las mujeres, que van a orar a la mezquita Al-Aqsa, que es la tercera mezquita del Islam, insultando inclusive al profeta nuestro. Eso es inaudito. Eso no es tolerable. Dios lo ve todo. Pero más allá de las Naciones Unidas, ¿qué hacen las autoridades de Israel ahí que permiten a estos colonos hacer el trabajo que están haciendo contra los pobres palestinos? Porque han muerto más de 200 personas. Entre ellos muchas criaturas, muchas mujeres, muchos ancianos. Muertes civiles. Pero si mueren 3 personas al otro lado, parecería como comunicación masiva, hablan de que Hamás bombardeó a Israel y mató a 3 personas. Pero en lo que no se habla, lo que hace Israel para matar a 200 o 200 y algo. ¿Qué pasa? Tengo la posibilidad con vos hoy, pero los medios masivos no te dan el acceso y ellos cuentan lo que ellos creen o piensan de acuerdo a sus intereses. Pero a Dios gracias, hoy existen las redes sociales. Y a través de las redes sociales se sabe al minuto todo lo que está pasando. Y te digo más, la causa palestina, que hasta ahora fue causa de los árabes, de ahora en más va a ser una causa mundial. Más allá de las Naciones Unidas, resoluciones que las cumplan, no las cumplan, no importa, pero va a ser una causa mundial. Ya el mundo se está compenetrando qué está pasando en Palestina. No solamente los árabes y los musulmanes, sino también el mundo entero en cualquier tipo de país. Y lo que otro que tengo que recalcar, países árabes islámicos que atentan contra los palestinos, ¿me entienden? Porque no ayudan a Palestina, no ayudan a origen, insultan al profeta y se callan la boca. Y estoy hablando de países islámicos y se callan la boca. ¿Cuál es el acuerdo que tienen? Que se deben callar la boca ante un insulto, una falacia, porque nosotros somos respetuosos. Nosotros nunca insultaremos a ningún profeta. Nosotros, como te dije antes, Moisés está nombrado 225 veces en el Sagrado Corán, está nombrado Jesús y como Mesías de Dios. Está nombrado Abraham 65 veces, en Noé 42 veces. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si nosotros el Islam y el Sagrado Corán corroboran las demás religiones, y eso no hay duda, porque el Corán no es para los musulmanes, es para toda la humanidad. Y eso es lo que no entiende la gente. Por supuesto no lo entiende, pero no importa, nosotros sabemos cuál es la verdad. Sabemos que el Sagrado Corán corrobora las demás religiones, representa a través de su dicho todos los libros revelados anteriormente y los profetas que Dios mandó a la tierra. Entonces, sí me duele mucho que países árabes islámicos no reaccionan ante esta barbarie que está pasando en Palestina. Nosotros, ¿qué podemos hacer humildemente de Argentina? Más que reclamar en estos espacios en la cual, pero acordate que me hiciste una pregunta antes, cuando yo aparecía en los medios, y siempre aparezco a veces, o muchas veces, mejor dicho,
para apagar incendios, o porque nos ofenden, o porque nos discriminan, o porque nos estigmatizan, o porque son racistas otros, por la xenofobia. Por eso uno tiene que salir a responder. Una vez un medio importante, masivo, muy importante del país, me vino a hacer una entrevista acá en la institución para que le explique qué significa Allahu Akbar. Y Allahu Akbar es algo que los musulmanes, pero ¿qué pasa? Como algunos grupos, ¿entendés? Que se adjudican ser musulmanes y no son, y usan la palabra Allahu Akbar y quieren asociar a los musulmanes con ese grupo diminutivo, que vayan a saber por quién están financiados, y que ellos decían Allahu Akbar y querían saber. No, Allahu Akbar nosotros lo decimos en el rezo, en la oración. Dios tiene 99 epítetos en el Islam. Y Allahu Akbar es una palabra sagrada. Pero ¿qué tiene que ver el Estado Islámico con los musulmanes? ¿Por qué le ponen Estado Islámico? ¿Quién se lo puso? ¿Cómo puede ser? Entonces, hay que reflexionar y pensar qué está pasando. De islámico no tiene nada. ¿Será un Estado subversivo? Estados Unidos jugó un rol preponderante a la hora de estos prejuicios que se crearon en torno a la religión, ¿no? Porque fueron ellos los que a través de las películas instalaron la cuestión del terrorismo asociada a la religión, así que gran parte de la responsabilidad la tienen ellos. Por supuesto, no solamente Estados Unidos, sino también otros países. Lo que pasa es que después de la caída del muro de Berlín, eligieron al Islam como enemigo. Y de ahí en más empezó una campaña. Y fíjate que están acusados los musulmanes de un montón de hechos que no cometieron. ¿Entendés? Mismo en la Argentina hay muchos musulmanes y árabes sospechados. Y es inaudito, porque a Dios gracias, no hay un musulmán detenido ni para nada por esos temas, por esos dos sucesos lamentables que pasaron acá. Pero ojalá, si los musulmanes somos los primeros interesados después de los familiares de víctimas, de saber quién cometió esas atrocidades, para que nos liberen a los musulmanes de ese manto de sospecha. Eso es importante también. Entonces, ¿qué pasa en el mundo? En el mundo está pasando algo, porque sí, no hay una película que habilite a los musulmanes. Siempre nos tilda de terroristas. ¿Por qué? Porque, te vuelvo a repetir, a veces en los poderes centrales de la humanidad, el cerebro del mundo, los poderes que no se ven, sí, de ahí se bajan ciertas directivas para golpear a los musulmanes. Y lo están trabajando porque tienen los medios de comunicación y tienen un montón de elementos que quizás el árabe o musulmán común no lo tiene. Pero bueno, yo soy un hombre de fe, creo mucho en Dios, Dios ve todo, y bueno, Dios puede revertir esta situación en favor también de la justicia. No digo los árabes, no importa, hablo de la justicia, porque yo sé que el árabe no provoca la guerra, ni quiere la guerra, solamente que se defiende de las guerras, se defiende. Entonces, quería manifestar esto porque es realmente, nosotros queremos la paz, necesitamos la paz, merecemos la paz, pero con justicia. Justicia. La justicia no es tan difícil de encontrarla. ¿Cómo puede ser nace un gobernante que implemente la justicia? ¿Por qué implementa la guerra? ¿Cuál es el interés? Y bueno, preguntémonos eso. Por eso te digo, tenemos que ser muy reflexivos y usar el sentido común y la lógica. Bueno, Adalberto, te agradezco muchísimo este tiempo, porque la verdad que me quedaron muchas cosas para preguntarte, pero bueno, lo hablaremos en otra oportunidad, estoy segura que sí, porque es muy enriquecedor tu palabra y tu conocimiento, por eso me parece súper importante difundirlo y que hables y que cuentes todo esto, porque además sos el principal referente de la comunidad acá en Argentina. Te agradezco muchísimo, Adalberto. Bueno, Eileen, muchas gracias a vos, el gesto tuyo y bueno, la verdad que gracias por tus preguntas y si Dios quiere, tenemos mucho más para hablar del Islam
más adelante cuando vos dispongas. Yo te mando un cariño muy grande a vos y a todos que te acompañan, ¿eh?